en un restaurante de terciopelo para citas a ciegas de élite. Todas las mesas se inclinaban ante la riqueza hasta que llegó la directora ejecutiva Evelyn Sterling. 32. Impresionante, famosamente imposible de impresionar, contempló una fila de herederos refinados y príncipes del capital riesgo, y luego pasó junto a todos ellos. Se detuvo ante Liam Carter, un hombre tranquilo con uniforme de seguridad junto a la puerta. Los sneakers ondeaban, los teléfonos se alzaban, los titulares se escribían solos. Una directora ejecutiva eligiendo a un guardia de poca monta. Nadie allí sabía que su intuición acababa de encender la mecha de una verdad sobre la identidad que detonaría. El restaurante, con huerto y latón, existía en ese espacio enrarecido donde la arquitectura se convertía en teatro. Su techo abovedado de cristal atrapaba la lluvia del viernes por la tarde en delicados hilos de luz, transformando el agua en diamantes líquidos que danzaban sobre los comensales. El establecimiento se había ganado su reputación no por sus estrellas Michelin, sino por algo mucho más valioso en el ecosistema social de Manhattan, la discreción unida a la visibilidad. Esa noche, su exclusiva sección de citas a ciegas bullía con la particular energía del romance orquestado entre los ultrarricos. Evelyn Sterling entró a las 8:17, exactamente 3 minutos tarde, un retraso calculado que aseguraba la máxima atención sin parecer desesperada. Su cabello rubio caía en ondas controladas sobre sus hombros, cada mechón captando la luz ambiental como si estuviera entrenado para ello. El traje Armani color carbón que vestía había sido confeccionado con precisión militar, proyectando autoridad a la vez que mantenía una inconfundible feminidad. A sus 32 años, dirigía Sterling Enterprises con la misma eficiencia serena que había triplicado su valor de mercado en 4 años. Sin embargo, esa noche, algo brillaba tras esos ojos azul hielo, un cansancio que el maquillaje no podía disimular. Al otro lado de la sala, estratégicamente ubicado junto a la entrada de servicio, estaba Liam Carter, de 1,90 metros de energía contenida, con un uniforme de seguridad que parecía, de alguna manera, demasiado pequeño y perfecto para su figura. Su piel lucía ese bronceado que evocaba trabajo al aire libre más que vacaciones en un resort, y sus ojos oscuros se movían por la habitación en patrones que sugerían memoria muscular más que pensamiento consciente. A sus 34 años, poseía la quietud de quien había aprendido que el movimiento sin propósito era solo ruido. El reloj Hamilton khaki de campaña en su muñeca, una edición limitada que pocos reconocerían, contaba segundos que parecía no tener interés en perder. Henry Dalton ocupaba la mesa principal, su presencia anunciada por la cuidadosa organización de sus 38 años en un paquete de confianza heredada. Su firma de capital riesgo lo había enriquecido, pero su apellido lo había vuelto intocable, o eso creía él. El Pec Philippe en su muñeca se iluminaba deliberadamente mientras hacía un gesto a su compañero. Cada movimiento calculado para la audiencia invisible que, según él, siempre observaba. Se especializaba en el tipo de inversión depredadora que despojaba a las empresas de su alma antes de vender las cáscaras para obtener ganancias. Serena Whitmore, presidenta de la junta directiva de Sterling Enterprises a sus 50 años, estaba sentada a 3 mesas de distancia, con una presencia protectora y evaluadora. Admiraba la disciplina de Evelyn, pero consideraba el ejercicio de esa noche un riesgo innecesario para la cuidada imagen corporativa. Su teléfono vibraba con actualizaciones del mercado que ignoró, prefiriendo observar a su protegida navegar por este campo minado de solteros codiciados y agendas ocultas. Amanda Reyes, de 29 años, astuta como viento invernal, se ubicó en la barra, donde podía monitorear tanto a los representantes de los medios tradicionales como a la raza más peligrosa de influencers de las redes sociales. Como directora de Relaciones Públicas de Sterling, poseía una habilidad casi sobrenatural para detectar amenazas a la reputación antes de que se materializaran. Sus dedos recorrieron el borde de su copa de martini intacta mientras catalogaba salidas, ángulos y posibles puntos de crisis. Oliver Grant, con 41 años de periodismo destilado en cínica curiosidad,
disfrutaba de su whisky en una mesa de la esquina. Su presencia allí no era casualidad. Nada en la vida de Oliver lo era. La credencial de prensa financiera en su bolsillo le daba acceso a las presentaciones de resultados corporativos, pero su verdadero talento residía en transformar momentos personales en espectáculos públicos. Su último artículo sobre las dinastías tecnológicas había acumulado 2 millones de visitas. Esta noche prometía material novedoso. El propósito declarado de la velada era elegante en su simplicidad, una reunión selecta para lo que la invitación había llamado individuos con logros excepcionales que buscaban una conexión significativa. En la práctica, funcionaba como un mercado donde el pedigrí se unía a la ambición, donde las negociaciones de fusión se disfrazaban de coqueteo, donde cada sonrisa representaba un calculado retorno de la inversión. Los hombres presentes habían presentado sus estados financieros junto con sus solicitudes. Las mujeres habían proporcionado biografías corporativas que parecían prospectos de inversores. Todos entendían las reglas del juego o creían entenderlas. Evelyn se movía por el espacio con gracia practicada, con expresión neutral mientras el coordinador del evento señalaba la fila de candidatos aprobados. Cada hombre estaba de pie. Cuidadosa distancia, lo suficientemente cerca para comparar, pero lo suficientemente lejos para mantener la dignidad individual. Sus rostros tenían la misma expresión, una disponibilidad segura teñida con la vulnerabilidad justa para parecer humanos. Ella había revisado sus perfiles antes. El MBA de Harvard con la startup de energía sostenible. El vástago diplomático con ambiciones políticas. El comerciante de arte cuya galería familiar había moldeado los gustos culturales durante 3 generaciones. Cada uno representaba una elección segura, una alianza predecible, una historia que se escribiría sola en las páginas de Sociedad. Sus tacones resonaron contra el mármol italiano al acercarse a ellos. Cada paso, medido y deliberado. George Pierce enderezó los hombros, listo para su discurso de ascensor. Nathaniel se ajustó el anillo de graduación de Yale, asegurándose de que reflejara la luz. William Brooks tocó el Mont Blanc en el bolsillo de su pecho, un gesto de riqueza inconsciente. Todos esperaban que ella decidiera validar sus cuidadosos preparativos para comenzar el baile que habían ensayado desde la escuela preparatoria. Pasó junto a todos ellos. El murmullo cuidadosamente mantenido de las habitaciones se quebró en un silencio confuso. Evelyn siguió adelante, atraída por algo indefinible, hasta que se detuvo frente al hombre del uniforme de seguridad. De cerca, pudo ver los sutiles patrones de desgaste en su cuello que sugerían ajustes repetidos. La forma en que su postura distribuía el peso uniformemente a pesar de llevar horas de pie, la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que hablaba de historias no contadas. Sus ojos se encontraron con los de ella sin los cálculos habituales que veía en los demás. Sin cálculos mentales sobre su patrimonio. Sin posicionamiento estratégico para obtener ventaja, solo el reconocimiento de su presencia. «Has estado de pie toda la noche», dijo, su voz llegando justo lo suficientemente lejos como para ser pública sin ser teatral. «Eso debe ser agotador». La respuesta de Liam llegó tras una pausa que pareció deliberada más que incierta. «Puedo ver todas las salidas desde aquí. ¿Puedes decir lo mismo de la tuya?» La pregunta aterrizó con una fuerza inesperada. A su alrededor, la sala estalló en susurros apenas disimulados. La risa de Henry Dalton cortó el ruido, aguda y desdeñosa. ¿Acaso ella acaba de ser arte escénico? Su compañero, un operador de derivados llamado Marcus, negó con la cabeza con teatral incredulidad. 500 millones en ingresos anuales y ella elige a la ayudante. Hay un titular. Los dedos de Oliver Grant recorrieron la pantalla de su teléfono, ya redactando el tuit que daría pie a miles de artículos de opinión. El CEO de Sterling Enterprises, que está en plena crisis, elige guardia de seguridad en Elite Manhattan Mixer. El capitalismo tardío o el amor que cruza las barreras de clase en desarrollo. Evelyn señaló una mesa vacía, no la ubicación privilegiada reservada para ella,
sino un rincón tranquilo donde la música orquestal se suavizaba hasta convertirse en una textura de fondo. Liam dudó. Su entrenamiento se enfrentaba a lo absurdo de la situación antes de seguir su ejemplo. La forma en que apartó su silla sugería familiaridad con el gesto, pero no práctica reciente. Sus manos, notó, tenían los callos de alguien que trabajaba con algo más que teclados y contratos. No parece sorprendido, observó mientras él se sentaba frente a ella. Su posición le permitía mantener automáticamente la línea de visión hacia ambas entradas y el pasillo de servicio. La gente se sorprende más a sí misma que a los demás, respondió. Entraste buscando algo que no ibas a encontrar en esa fila, y se notaba desde el otro lado de la sala. Lo noté por cómo te erguías, preparado para la decepción. Hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. De la misma manera que alguien se pone de pie cuando está a punto de cruzar una puerta que sabe que no lleva a ninguna parte, pero que tiene que comprobar de todos modos. El camarero se acercó con visible incertidumbre. Su formación en servicio jerárquico de repente era irrelevante. Evelyn pidió sin consultar el menú que había memorizado semanas atrás. Una costumbre de innumerables cenas de negocios donde mostrar incertidumbre ante cualquier cosa invitaba al desafío. Liam pidió agua, nada más. Su comodidad con la sencillez era refrescante o inquietante según la perspectiva. Henry apareció junto a su mesa antes de que llegaran las bebidas. Su presencia fue precedida por una colonia que costaba más que la mayoría de los salarios mensuales. Evelyn, cariño, comenzó, con el cariño aplicado como un bisturí. Admiro el compromiso con este tema. Muy vanguardista, sin embargo. Me pregunto qué pensará tu junta directiva cuando vea los titulares de mañana. La fantasía obrera del director ejecutivo de Sterling Enterprises suena tan bien. Liam no mordió el anzuelo. Ni siquiera cambió de postura. En cambio, señaló con la cabeza una cámara de seguridad en la esquina. Su luz roja apenas se veía. Una ubicación interesante para esa cámara. Capta la habitación, pero crea un punto ciego justo detrás de la columna. Alguien podría estar allí de pie durante 20 minutos sin ser grabado. Te hace preguntarte qué conversaciones ocurren en las sombras cuando todos están mirando los focos. La sonrisa de Henry se desvaneció levemente. El punto ciego de la cámara estaba donde había llevado a cabo una conversación particularmente delicada. Conversación sobre información privilegiada hace apenas una hora. La observación fue demasiado precisa, demasiado premeditada para ser accidental. No creo que nos hayan presentado, dijo Henry, con tono afilado. Henry Dalton. Dirijo Dalton Ventures y tú estás trabajando, respondió Liam simplemente. Si nos disculpas. La despedida fue cortés pero definitiva. Henry se retiró, no sin antes lanzar una mirada a Oliver Grant que decía claramente: documéntalo todo. Evelyn estudió al hombre frente a ella con renovado interés. No fue una suposición sobre la cámara. Patrones, dijo Liam, mientras sus dedos recorrían inconscientemente el borde de su vaso de agua. Aprendes a verlos donde la gente se siente segura hablando. Donde creen que son invisibles. La mayor parte de la seguridad es teatro. La verdadera protección significa entender lo que hace la gente cuando cree que nadie los está mirando. Hablando por experiencia, hablando desde la observación, la miró fijamente. De la misma manera que puedo decir que te han quemado antes. Alguien se acercó lo suficiente como para importar, y luego usó esa proximidad para presionar. Ahora las reuniones de pareja se llevan a cabo como negociaciones hostiles de adquisición. La precisión le dolió. La traición de Leo Archer, al vender sus conversaciones íntimas a competidores que usaban la intimidad como espionaje corporativo, había dejado cicatrices en su capacidad de confiar. Había aprendido a usar la soledad como arma en lugar de arriesgarse a otra ruptura. Suposiciones atrevidas para alguien que no me conoce, dijo, aunque su tono carecía de verdadera defensividad. Justo. Pero elegiste sentarte con alguien explícitamente ajeno a tu mundo. Eso no es aleatorio.
Es alguien que busca una variable que no puede predecir ni controlar. Hizo una pausa y luego añadió con sutil humor. Además, tu asistente nos ha estado fotografiando desde 3 ángulos diferentes durante los últimos 5 minutos. Ese no es el protocolo estándar para una cita normal. Evelyn miró a Amanda, quien efectivamente había estado documentando la velada con discreción estratégica. ¿Está protegiendo la narrativa o intentando controlarla? Hay una diferencia. Su conversación fue interrumpida por el teléfono de Evelyn, que zumbaba insistentemente. El nombre de Serena apareció en la pantalla, seguido inmediatamente por el de Amanda. La tormenta digital comenzaba. Podía imaginar los mensajes sin leerlos. Fluctuaciones en el precio de las acciones, preocupaciones de la Junta, estrategias de control de daños, la maquinaria de la gestión de la reputación corporativa en marcha. Debería encargarme de esto, dijo, aunque no hizo ademán de responder. Debería, y querer, rara vez se alinean, observó Liam. Aunque imagino que en tu posición la distinción se vuelve académica. Se puso de pie, y él se levantó con ella, no con la cortesía practicada de los candidatos que había superado antes, sino con una sincronización inconsciente. Mientras se dirigían a las puertas de la terraza, ella notó cómo él se interponía automáticamente entre ella y la creciente atención de la sala, creando una barrera sin que fuera evidente. Era protección sin rendimiento, competencia sin ostentación. La terraza estaba resbaladiza por la lluvia. Las luces de la ciudad, abajo, se fracturaban en manchas de color impresionistas. La temperatura había bajado lo suficiente como para que su chaqueta no le bastara, pero el frío se sentía limpio después del calor orquestado del restaurante. Se quedaron junto a la barandilla. El silencio entre ellos era más reconfortante que cualquier conversación en el interior. Una vez destruí a alguien, dijo Liam inesperadamente, en voz tan baja que tuvo que acercarse para oír. No físicamente, sino sistemáticamente. Había construido algo, una forma de ver las amenazas antes de que se materializaran, de predecir el peligro mediante el reconocimiento de patrones. Se me daba bien. Demasiado bien. Veía enemigos en las sombras que resultaron ser refugiados de la violencia. Mi sistema marcó un centro comunitario como nexo de amenaza. 3 familias fueron detenidas durante 2 años antes de que alguien admitiera el error. Lo perdieron todo porque estaba tan concentrado en proteger contra las amenazas que olvidé proteger a la gente de la protección misma. La confesión quedó flotando entre ellos, cruda y sin adornos. Evelyn reconoció el peso de la culpa. La forma en que moldeaba la postura y marcaba las líneas alrededor de los ojos. Así que te convertiste en guardia de seguridad, dijo. Penitencia. Perspectiva. Cuando te quedas en las puertas en lugar de diseñarlas, ves quién realmente necesita protección y quién solo quiere sentirse importante. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño paño de microfibra que usaba para limpiar la lluvia. La barandilla antes de que ella pudiera apoyarse. El gesto fue pequeño, práctico, pero transmitió una intimidad inesperada. Aprendí que la verdadera seguridad no consiste en mantener a la gente fuera. Se trata de entender por qué quieren entrar. Su mano tembló ligeramente al guardar el paño en el bolsillo. Fue la primera grieta en su compostura, un vistazo a la persona bajo la palma experta. Evelyn se encontró acercándose, atraída por la gravedad del daño compartido. En su interior, el espectáculo de su pareja había evolucionado de la curiosidad a la crisis. El tuit inicial de Oliver se había compartido 4000 veces en 12 minutos. El titular había mutado a través del teléfono digital. Barrios marginales de la era Sterling F. O el amor se convirtió en el perro guardián del SEO. El romance se convirtió en una sorpresa millonaria. Los memes ya generaban la foto corporativa de Evelyn retocada junto al logo de una empresa de seguridad. Su patrimonio neto comparado con los cálculos del salario mínimo. Los chistes sobre protección adquirían un nuevo significado. Amanda apareció en la terraza. Su teléfono aferrado como un arma. Tenemos una situación.
El artículo de Oliver acaba de publicarse en Business Insider. Dentro del circo de las citas a ciegas, Sterling elige al guardia. Lo compara con María Antonieta haciendo de campesina. Las acciones cayeron un 2% en las operaciones posteriores al cierre. La voz de Serena se escuchó por el altavoz de Amanda. Evelyn, necesito que entiendas la imagen que se proyecta aquí. Estamos a 3 semanas de cerrar el acuerdo con Lisa Capital. Ya están nerviosos por la estabilidad del liderazgo. Esto se lee como un colapso o un truco publicitario, ninguno de los cuales inspira confianza. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Evelyn con voz firme a pesar de la turbulencia. ¿Emitir un comunicado diciendo que fue un error? ¿Alegar locura temporal? Quiero que seas estratégica, respondió Serena. O te comprometes con la narrativa o la matas, pero hazlo rápido antes de que esto se vuelva irreparable. Evelyn miró a Liam, quien se había apartado para darle espacio, pero permaneció al alcance del oído. Su expresión era indescifrable, pero lo sorprendió mirando su propio teléfono, un modelo básico que parecía estar en congruencia con el reloj Hamilton. Un mensaje brilló brevemente. Fase 2 lista. Lo borró sin leer. El movimiento automático y ligeramente inquietante. No voy a emitir ningún comunicado esta noche, decidió Evelyn. Que especulen. Los ojos de Amanda se abrieron de par en par. Evelyn, esa es mi decisión. Si la Junta quiere entrar en pánico por los preparativos de la cena, eso dice más sobre sus prioridades que sobre las mías. Terminó la llamada, interrumpiendo las protestas de ambas mujeres. La lluvia había arreciado, obligándolas a volver al interior, donde la multitud de la cena se había engrosado con los rezagados atraídos por las alertas de las redes sociales. El ambiente había pasado de una reunión exclusiva a un espectáculo para espectadores. Todos los ojos seguían sus movimientos. Todos los teléfonos documentaban su regreso. Henry levantó su copa en un saludo fingido al pasar. Amar en lugares inesperados, anunció, y su voz resonó por toda la sala. Aunque me pregunto qué tipo de acuerdo prenupcial cubre esta particular brecha de riqueza. El seguro de seguridad cubre a los directores ejecutivos que pierden la cabeza. La risa era nerviosa, pero real. Alguien ya había empezado una quiniela sobre cuánto duraría el espectáculo. El MBA de Harvard sugirió 3 días. El comerciante de arte le dio una semana. Henry apostó $1000 hasta que abriera el mercado el lunes. Lo que sucedió a continuación cambió el rumbo de la noche del espectáculo a la crisis. Las luces parpadearon, no con la suave atenuación de un cambio de humor, sino con el agudo titubeo de un fallo eléctrico. Las salidas de emergencia se cerraron automáticamente. Sus sellos magnéticos se cerraron con clics audibles. El sistema de extinción de incendios emitió un pitido de advertencia, sugiriendo una activación sin causa. El pánico se apoderó de la sala cuando los teléfonos perdieron la señal simultáneamente, cortando su conexión con el mundo exterior. Liam se movió antes de que nadie percibiera la amenaza. Su voz atravesó el creciente caos con precisión militar. Todos mantuvieron la calma. Esto es un fallo del sistema, no una emergencia. Personal de cocina, abran la entrada de servicio manualmente. Camarero, tiene un teléfono fijo detrás de la caja registradora. Llame a mantenimiento del edificio, no a emergencias. Ya estaba en el panel eléctrico principal, moviendo las manos con eficiencia experta. Que alguien me traiga una llave hexagonal del número 14 del kit de herramientas de la cocina, gritó. Luego, a una anfitriona asustada, cuenten las cabezas. Asegúrate de que todos estén presentes. Señaló a uno de los candidatos que Evelyn había pasado por alto. Revisa las puertas de la terraza. Asegúrate de que no estén selladas. En 4 minutos, había sorteado manualmente las cerraduras magnéticas, restablecido parcialmente la iluminación a través del circuito de respaldo y establecido comunicación con la seguridad del edificio mediante protocolos que ningún guardia estándar conocería. Sus movimientos fueron económicos, decisivos y
Delataban un entrenamiento mucho más allá del control de multitudes. Wilfried Hart, un caballero de cabello plateado que había estado cuidando a Brandy en la esquina, observaba con el reconocimiento reflejado en sus rasgos curtidos. El exoficial de inteligencia militar había visto este tipo de competencia antes en lugares donde los errores significaban bajas en lugar de inconvenientes. Así no es. Como un guardia de seguridad maneja un fallo del sistema, murmuró a su compañero. Así es como alguien que diseña sistemas maneja sus fallos. La crisis se resolvió. Liam regresó a su posición junto a la puerta como si nada hubiera pasado. Pero la dinámica de la sala había cambiado. La risa se apagó. Los teléfonos capturaron sus acciones desde múltiples ángulos. Amanda ya estaba sobre control de daños, pero su expresión había cambiado de gestión de crisis a curiosidad. Necesito un poco de aire, anunció Evelyn. Aunque la terraza se había mostrado inhóspita, se dirigió hacia la salida, y Liam la siguió, no de forma obvia, pero con la naturalidad. El flujo de alguien cuyo trabajo consistía en supervisar las salidas. Terminaron en el muelle de carga del edificio, un espacio poco glamoroso que olía a basura y agua de lluvia, pero que ofrecía privacidad de la turba digital del interior. ¿Quieres decirme quién eres realmente?, preguntó ella directamente. Alguien que solía ser otra persona, respondió él. Eso es suficiente. Ni de cerca. Sacó una memoria USB del bolsillo. No de las que se venden en las tiendas de artículos de oficina, sino un dispositivo con cifrado de grado militar. Esto contiene algo que diseñé, algo que podría cambiar la forma en que las ciudades protegen a sus ciudadanos o cómo los vigilan, dependiendo de quién lo controle. Vine aquí esta noche para probar variables humanas. Cómo actúa la gente en espacios que cree seguros. Cómo el teatro de seguridad afecta el comportamiento. No me lo esperaba. Señaló vagamente hacia el restaurante. ¿Yo? ¿Alguien? No buscaba conexión. Estaba recopilando datos. Evelyn tomó el disco duro. Su peso era sorprendente para su tamaño. Y ahora me pregunto si el punto ciego más peligroso de mi sistema era asumir que podía observar sin ser observada, sin ser afectada. Lo estudió bajo la intensa luz fluorescente de los muelles de carga. Sin el ambiente calculado del restaurante, podía verlo con más claridad. La precisión en su postura que denotaba entrenamiento militar, la ligera hendidura en su sien derecha, que sugería el uso prolongado de equipos de comunicaciones. La forma en que sus ojos procesaban continuamente los datos del entorno, incluso durante conversaciones emotivas. No eres un guardia, dijo. No era una pregunta. Soy exactamente lo que parezco. Sí, replicó él. Alguien vigila las puertas. La pregunta es si quieres saber qué puertas y por qué. Antes de que pudiera responder, su teléfono explotó con notificaciones. La posición de los muelles de carga fuera de la señal del edificio disminuyó, lo que provocó que todo se activara a la vez. 47 mensajes de Serena. 63 de Amanda. 312 notificaciones de varias plataformas donde su nombre era tendencia, pero la que la detuvo en seco fue la de Oliver Grant. Fotos exclusivas. El guardia de Sterling recibe un misterioso pago en un callejón. ¿Qué esconde Liam Carter? Las imágenes adjuntas mostraban a Liam recibiendo lo que parecía ser un sobre con dinero en efectivo de una figura encapuchada. En realidad, el intercambio de USB de antes, tomado desde un ángulo que oscurecía la verdadera naturaleza del dispositivo. La historia ya se estaba escribiendo sola. El director ejecutivo engañado por un guardia de seguridad estafador que estaba en el negocio. El liderazgo corporativo comprometido por debilidades personales. Actúan rápido, observó Liam. Su tono sugería admiración por la ejecución táctica en lugar de preocupación por las implicaciones. Esto lo destruirá todo, dijo Evelyn, aunque su voz se oía agotamiento en lugar de pánico. El acuerdo con Lisa, la confianza de la Junta, 5 años de credibilidad perdidos porque elegí cenar con la persona equivocada o con la persona correcta en el momento equivocado.
Tomó la memoria USB y la conectó a su teléfono con un gesto experto. ¿Quieres ver qué hay aquí antes de decidir si merezco la crisis? La pantalla se iluminó con especificaciones técnicas que ni siquiera Evelyn, con su formación en el MIT, podía analizar. Pero el resumen ejecutivo era bastante claro. Carter Sentinel, un sistema de seguridad predictivo que utilizaba análisis de comportamiento y datos ambientales para prevenir amenazas antes de que se manifestaran. No mediante la vigilancia, sino mediante la comprensión, leyendo los patrones que precedieron a la violencia, identificando la vulnerabilidad antes de la explotación, protegiendo sin oprimir. Esto es revolucionario, susurró, esto podría. ¿Quién más sabe de esto? El Departamento de Defensa conoce la versión 1.0. La implementaron en 3 ciudades antes de que la desconectara. Demasiado potencial de abuso sin la supervisión adecuada. Versión 3.2. Lo que estás viendo, tiene protección de privacidad integrada, requisitos de supervisión civil y lo que yo llamo un interruptor de seguridad. Cualquier despliegue puede ser cancelado instantáneamente si viola parámetros éticos predeterminados. Y lo has estado probando aquí esta noche durante 6 meses en varios lugares. Siempre uniformados, siempre visibles, pero invisibles. Los guardias de seguridad lo ven todo porque nadie los ve. Necesitaba comprender el elemento humano antes de poder protegerlo. La revelación lo replanteó todo. No se trataba de un director ejecutivo durmiendo con su personal. Se trataba de 2 personas cuya relación con el poder las había llevado a extremos opuestos. Una aceptando la visibilidad, la otra eligiendo la invisibilidad, ambas intentando resolver el mismo problema de la confianza humana desde diferentes ángulos. Un coche entró en el muelle de carga. Serena Whitmore salió antes de que se detuviera por completo. Su expresión podría haber congelado el fuego del infierno. Ahora, el coche de Evelyn. Sarina, hablaremos de tu amiga más tarde. Preferiblemente, después de que los abogados revisen sus antecedentes y entendamos el tipo de exposición que enfrentamos. Amanda apareció desde otro vehículo con una tableta en la mano. Oliver, tiene otra pieza que caerá en 20 minutos. Algo sobre el historial militar de Carter. Tenemos que adelantarnos a esto. Evelyn miró entre sus documentos corporativos. Los guardianes y el hombre que había elegido proteger a otros. La elección se sintió más grande que el momento que representaba algo sobre la vida que había construido versus la que podría desear. Voy. De vuelta adentro. Anunció con él y terminaremos de cenar. Evelyn. Eso es un suicidio corporativo. No, Serena. Esconderse es un suicidio corporativo. Huir de la percepción es un suicidio. Construí. Sterling Enterprises confiando en mis instintos cuando todos decían que era demasiado joven, demasiado mujer, demasiado idealista. No voy a parar ahora porque Internet no entiende mis elecciones de escena. Se giró hacia Liam. A menos que prefieras irte. Esto va a empeorar mucho antes de mejorar. Su respuesta llegó en acción, no en palabras. Le ofreció el brazo, no el gesto calculado de sus acompañantes habituales, sino el simple apoyo de alguien que entendía que, a veces ponerse de pie requería ayuda. Regresaron por el muelle de carga, por la cocina, donde el personal fingía no mirarlos, hasta el comedor, donde su reaparición desencadenó una avalancha de flashes de teléfono. Henry Dalton se puso de pie, su silla rozando deliberadamente el mármol. Damas y caballeros, el regreso de la Bella y la Bestia, aunque cual es cual queda abierto a interpretación. Siéntate, Henry, dijo Evelyn en voz baja. Tu esquema Ponzi está a la vista. La acusación cayó como una granada. El fondo de riesgo de Henry había estado reciclando el dinero de los inversores para ocultar pérdidas, un hecho que solo conocían los contables forenses, al parecer, Evelyn Sterling. No puedes probarlo. No tengo por qué hacerlo. Pero sigue insistiendo y Oliver Grant podría recibir algunos documentos interesantes sobre la contabilidad creativa de Dalton Ventures. Tú decides.
La sala contuvo la respiración. Este no era el director ejecutivo sereno y controlado que conocían. Era alguien que había decidido que quemar puentes daba más luz que mantenerlos. Wilfred Hart se levantó de su mesa de la esquina, y su movimiento llamó la atención. Me gustaría decir algo, si me lo permiten. Su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. He estado aquí sentado viendo a este joven manejar su desprecio con gracia. Pero más importante aún, lo vi manejar una crisis con pericia. Ninguno de ustedes se dio cuenta porque estaban demasiado ocupados fotografiando su uniforme. Pasé 30 años en inteligencia militar. Reconozco el pensamiento táctico cuando lo veo. Y lo que veo es a alguien que eligió hacerse invisible para comprender la visibilidad. Eso no es renunciar, damas y caballeros. Eso es dar un paso atrás para ver a toda la junta. Se acercó, sus ojos encontraron a Carter Dynamics de Liam. Eres el fantasma que abandonó la compañía después del incidente de Baltimore. 3 familias detenidas porque tu algoritmo no pudo distinguir entre patrón y prejuicio. La sala se congeló. Carter Dynamics era una leyenda en los círculos de defensa, una compañía que había revolucionado la seguridad predictiva antes de que su fundador desapareciera, dejando miles de millones sobre la mesa en lugar de comprometer la ética. Liam sostuvo la mirada fija del hombre mayor. Señor, podría haber vendido la versión 2.0 al mejor postor. ¿Qué ofreció China? 90 millones 97. Y en cambio, está de guardia en restaurantes, probando la versión 3 primero en usted mismo, asegurándose de que funciona sin que la gente se lastime. Wilfred se giró para dirigirse a la sala. No se está burlando de ningún guardia. Es alguien que renunció a más dinero del que la mayoría de ustedes verá jamás porque no pudo soportar lo que le costaría a otros. Si eso no merece respeto, no sé qué lo merece. La revelación cambió por completo la energía de la sala. Los teléfonos que habían estado grabando para burlarse ahora captaban algo más. Una historia de principios sobre ganancias, de elegir la conciencia sobre la riqueza. El guardia no era un guardia. Era un miembro de la realeza tecnológica disfrazado. Un genio que había elegido la ética sobre las ganancias. Oliver Grant ya estaba reescribiendo su siguiente artículo. El ángulo cínico abandonado por algo más raro, una verdad que superaba la ficción. Sus dedos recorrieron la pantalla de su teléfono, creando una narrativa sobre 2 personas que se habían encontrado, no a pesar de sus cargos, sino gracias a ellos. Un director ejecutivo que veía la esencia de la superficie y un fundador tecnológico que prefirió la humanidad a los algoritmos. Amanda ve el momento con precisión profesional. Señor Carter, ¿estaría dispuesto a discutir una posible asociación entre Carter Dynamics y Sterling Enterprises? Creo que nuestra iniciativa de ciudad inteligente podría beneficiarse de su experiencia. Si la señorita Sterling está interesada, con gusto exploraré posibilidades, respondió Liam. Aunque cualquier asociación debería incluir una supervisión ética independiente, algo innegociable. No lo querríamos de otra manera, dijo Evelyn, encontrando la mano de él. No era un gesto para las cámaras, sino algo más discreto, más real. 2 personas reconociendo algo en el otro que trascendía el caos de la noche. Henry Dalton, al ver que la situación cambiaba, intentó una última salva. Esto es conmovedor, de verdad. El director ejecutivo y su genio tecnológico reformista. Pero no olvidemos que acaba de admitir haber creado el sistema que detuvo injustamente a familias. ¿Cómo encaja eso con el mandato de responsabilidad corporativa de Sterling? De la misma manera que su fondo encaja con las regulaciones de la SEC, respondió Liam con serenidad. Imperfectamente, con margen de mejora y bajo constante escrutinio. Sacó su teléfono básico y tecleó rápidamente. Aunque, si hablamos de responsabilidad corporativa, quizá quieras revisar tu servidor seguro. Ese que crees que está aislado, pero que en realidad tiene una vulnerabilidad en sus sistemas de refrigeración y sensores IoT. Lleva 6 meses filtrando datos de clientes. El rostro de Henry palideció.
Eso es imposible. Teníamos la mejor. Tenía seguridad teatral. Se ve impresionante. Funciona de forma mínima. La verdadera protección requiere comprender cómo fallan los sistemas, no solo cómo funcionan. Se guardó el teléfono en el bolsillo. Ya le he enviado el parche a tu equipo de ti gratis. Considéralo una cortesía profesional de un tutor a otro. La sala estalló en un caos de conversaciones, especulaciones y rápidas reevaluaciones. La narrativa había cambiado por completo de un director ejecutivo en barrios marginales con guardias al poder. Una pareja emerge de un encuentro improbable. Los teléfonos capturaron cada ángulo, pero ahora la historia que contaban era la de dos personas que habían visto a través del camuflaje del otro para encontrar algo auténtico debajo. Evelyn se levantó, arrastrando a Liam con ella. «Nos vamos juntos». Se dirigió a la sala con la autoridad de un director ejecutivo. Para quienes se pregunten por los titulares de mañana, permítanme ahorrarles el suspense. Sí, elegí a alguien fuera de los círculos habituales. Sí, seguiré viéndolo. Y sí, Sterling Enterprises explorará una asociación con Carter Dynamics con total supervisión ética y transparencia. Cualquier pregunta puede dirigirse a nuestro Departamento de Relaciones Públicas, aunque sospecho que la señorita Reyes ya ha elaborado 17 estrategias de respuesta diferentes. 23. Amanda corrigió con una sonrisa que sugería que estaba disfrutando esto más de lo debido. Mientras se dirigían a la salida, la multitud se apartó, no por deferencia a la riqueza o la posición, sino por el reconocimiento de algo más excepcional. Dos personas que se habían encontrado negándose a hacer lo que los demás esperaban. Afuera, la lluvia había parado, dejando calles que brillaban como espejos negros. Se quedaron en la acera, los restaurantes resplandecían tras ellos, la ciudad se extendía ante ellos. Ninguno parecía dispuesto a moverse. «Esto va a ser complicado», dijo Evelyn. «Todo vale la pena, Isla. La Junta querrá exhaustivas comprobaciones de antecedentes, declaraciones financieras, probablemente un acuerdo prenupcial que simplifique el código tributario. No tengo nada que ocultar». «Bueno, nada más que ocultar». Se rió con la primera risa genuina que soltaba en meses. «¿Te das cuenta de que nos conocemos desde hace exactamente 3 horas? 3 horas y 17 minutos. Pero supe lo que necesitaba saber en los primeros 17 segundos, que era que buscabas a alguien que pudiera verte sin la plata de por medio. Igual que yo estaba probando si alguien podía ver valor en alguien sin poder visible». Le tocó la mano suavemente. Ambos encontramos lo que no buscábamos. Un año después, el edificio Sterling Sentinel Alpha se inauguraría con gran éxito internacional. Una estructura que redefinió la seguridad urbana a través de la comprensión en lugar de la vigilancia. La placa de bronce en su vestíbulo decía: «Construido para la gente, no para las cámaras». Una declaración de intenciones que surgió de una cena improbable entre un director ejecutivo que eligió ver más allá de los uniformes y un experto en seguridad que prefirió proteger los principios en lugar de las ganancias. Henry Dalton se enfrentaría a una investigación de la SEC, y su fondo sería liquidado para compensar a los inversores defraudados. Oliver Grant ganaría un premio Polk por su serie sobre el poder, la percepción y el mito de la meritocracia. Aprovechando esa primera noche como punto de partida, Wilfred Hart se uniría a la Junta de Supervisión Ética de Carter Dynamics, asegurándose de que la versión 4.0 o protegiera sin prejuicios. Pero esa noche, mientras Evelyn y Liam caminaban por calles vacías, aún no existía ese futuro. Solo existía el presente, dos personas que habían pasado sus vidas construyendo muros y aprendiendo a construir puertas. El guardia de seguridad, que no lo era, y la directora ejecutiva, que era más que su título, encontrando el uno en el otro la respuesta a una pregunta que ninguno sabía que se estaban haciendo. La clase, después de todo, no era. Se trataba de posición o poder. Se trataba de elegir actuar con integridad cuando nadie creía que lo harías. Se trataba de ver a través del desempeño para encontrar un propósito.
Se trataba de comprender que la mayor seguridad no provenía de mantener a los demás fuera, sino de saber a quién dejar entrar. La ciudad bullía a su alrededor. Sus millones de luces se reflejaban en el pavimento mojado. Su inagotable apetito por historias, momentáneamente satisfecho. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos titulares, nuevas pruebas para su improbable conexión. Pero esta noche, caminaron juntos por calles limpias por la lluvia. Dos personas que habían descubierto que a veces los encuentros más profundos ocurren cuando eres lo suficientemente valiente para ir más allá de lo esperado hacia lo posible.